Comenzamos entonces el segundo bloque de la mañana de esta jornada. Vamos a recibir al ingeniero magíster Víctor Juan y a la ingeniera agrónoma también magíster Liliana Monterroso, quienes nos van a presentar la charla denominada Del control químico al manejo integrado de plagas. Los antecedentes de Víctor: realizó sus estudios de grado en la Facultad de Agronomía de la UNICEN, estudio de posgrado sobre producción vegetal en el Departamento de Grados de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Terapéutica Vegetal de la Facultad de Agronomía Local, es investigador categoría 3, dirige proyectos de investigación acreditados en el área de manejo de malezas, es director de becarios de la Comisión de Investigaciones Científicas, director de tesistas de posgrado de la Escuela de Graduados de la Universidad Nacional del Sur. Es autor de trabajos publicados en revistas científicas y tiene numerosas contribuciones en reuniones específicas del área de sanidad vegetal. En cuanto a Liliana, también realizó sus estudios de grado en la Facultad de Agronomía Local, sus estudios de posgrado también sobre producción vegetal en el Departamento de Graduados de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente es profesora de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía Local, es investigadora de categoría 3 del programa de incentivos. Dirige proyectos de investigación acreditados en el área de fitopatología y es coordinadora de tesistas de posgrado, codirectora, perdón. Además es autora de trabajos publicados en revistas científicas y de contribuciones en reuniones específicas del área de sanidad vegetal. Víctor y Liliana disponen de 45 minutos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha así? Bueno, de vuelta vamos a seguir, creo yo, durante toda la mañana abriendo algunas puertas para que la gente que nos sucede vaya entrando por esas puertas y vaya abordando algunos temas, así como vamos a hacer nosotros con lo que nos dejaron los que nos precedieron. Bueno, una de las cosas primero que quiero decir, por lo menos, es el tema del manejo de plagas. Está en el ojo de la tormenta, ¿no? Porque es una de las actividades en las cuales son más cuestionadas en el tema de producción. Entonces, por supuesto, podemos hablar de todo y hay que establecer un equilibrio entre cómo manejamos estos organismos que consideramos perjudiciales o que perjudican y cómo protegemos o cómo cuidamos el medio ambiente, cómo cuidamos la biodiversidad, etc. O sea, hay que lograr un equilibrio entre esas dos partes, o sea, producir, poder manejar las plagas y conservar los recursos. Por supuesto, creemos que se puede hacer esto, si no, no estaríamos acá. Se puede vivir de otra forma, hoy en día estamos aprendiendo a vivir de otra forma, y también se puede producir de otra forma. Siempre quiero mencionar, y me gusta en las charlas hablar del caso del DDT, ¿sí? El doctor Paul Müller en 1938 descubre un producto que para ese momento resultaba el insecticida ideal. En ese momento las plagas principales que había que manejar eran plagas de los humanos. O sea, los vectores, los mosquitos, las pulgas, ¿sí? Garrapatas y otras plagas que transmitían a los humanos y morían millones y millones de personas en el mundo debido a estas plagas transmitidas por estos vectores. A Paul Müller se le encarga desarrollar un insecticida que tenga una baja toxicidad aguda para animales de sangre caliente, que sea perdurable, que sea de amplio espectro. O sea, en ese momento la idealidad del producto era completamente distinta a la idealidad que hablamos hoy, ¿sí? Se buscaba productos de amplio espectro, controlar una gran cantidad de plagas que sean perdurables en el tiempo, que tuvieran baja toxicidad. Pero bueno, había muchos aspectos que no estaban contemplados. En 1948 a esta persona, a este profesional, se le otorga el Premio Nobel de Medicina por los hallazgos y la contribución. O sea que tenemos que pensar que para el momento esto fue una revolución. En 1960, Raquel Carson, en Estados Unidos, publica un libro que se llamó La primavera silenciosa, que fue la primera advertencia que hubo
en cuanto a los daños que ocasionaban los productos fitosanitarios sobre la biodiversidad, sobre el medio ambiente. Y bueno, y eso generó, entre otras cosas, una de las cosas más importantes que genera, es la creación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. O sea, a partir de un libro, ¿sí?, se arma un debate a nivel nacional primero y después a nivel mundial, que llega a crearse una de las agencias más importantes de protección del medio ambiente. O sea que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Sin considerar que en ese momento todavía no existían o no había tanta conciencia del tema de los problemas de resistencia que después trajeron los productos fitosanitarios. O sea, la presión de selección que ejercimos nosotros sobre los sistemas ha hecho que cada vez las plagas vayan reaccionando y vayamos seleccionando individuos que son no sensibles a esa práctica y por lo tanto los problemas que vuelven o recrudecen o es una espiral que nunca se termina. Allá por 1959, en realidad antes de 1959, pero en 1959 se establece el término de control integrado de plagas. Anteriormente, varios entomólogos, porque fundamentalmente los problemas de toxicidad, contaminación, fundamentalmente la mira estaba puesta en los insecticidas. Entonces, allá por 1959 se sientan las bases del control integrado, teniendo en cuenta que era un abordaje más complejo, que había que abordar el sistema desde varios puntos de vista, teniendo en cuenta la biología de las plagas, la cuestión económica, la cuestión de manejo, ¿sí? O sea que era un sistema en el cual era integrado y que debía ser abordado con una profundidad distinta a la que se venía abordando hasta ese momento. Y así llegamos a que ese concepto original, que fue control integrado de plagas, se transforma a través de la evolución del tiempo en manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas es un sistema, por supuesto, integrado, que mediante acciones correctivas y acciones preventivas, lo que hace es reducir los niveles de población de las plagas o mantener los niveles de población de las plagas por debajo de niveles en los cuales provocan daños significativos a los cultivos, siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad del sistema. Por supuesto, tienen en cuenta un aspecto económico, o sea, tiene que producirse un incremento desde el punto de vista económico, pero teniendo en cuenta y no perdiendo de vista el sistema de la contaminación o la sustentabilidad de esos sistemas productivos. Este manejo integrado de plagas tiene fundamentos, fundamentalmente tenemos que hablar de fundamentos ecológicos, fundamentos agronómicos y fundamentos económicos. Y también tiene bases. Las bases son los diferentes sistemas de manejo, ¿sí?, la dinámica de las poblaciones, la biología de las plagas, la biología de los cultivos, los umbrales, o sea, los conceptos, se introduce el concepto de umbral de daño económico. Entonces, todo eso conlleva a lo que es el manejo integrado de plaga. Y lo que están en las diferentes columnas son los diferentes métodos o las diferentes alternativas o las diferentes opciones que deben ser combinadas, coordinadas, para lograr el manejo de esas plagas. Importante destacar que dentro de estas acciones de manejo tenemos lo que es manejo cultural, que el manejo cultural, yo siempre digo, manejo cultural es un manejo que normalmente es el que tiene menos costo, que son cuestiones organizativas, que son cuestiones de planificación, ¿sí?, y que va desde la distribución de los cultivos en los lotes o en los ambientes hoy en día. O sea, en su momento, hoy no estamos pensando en los lotes como unidades, ¿sí?, en los campos, sino que estamos pensando en los diferentes ambientes que se presentan en el campo. O sea, la distribución de los cultivos en los ambientes es fundamental porque eso que va a dar la posibilidad de que los cultivos puedan expresar
y tener mejor condición para enfrentar o para estar menos susceptibles a la acción de plagas. Las rotaciones de cultivo, que más adelante se va a hablar, por supuesto, ¿sí? Teniendo en cuenta que la gestión del manejo de plagas, cuando uno hace una correcta rotación de cultivos, al cortar los ciclos de determinadas plagas, logra una mejor gestión de las plagas, entre otras cosas que hace la rotación de cultivo, por supuesto, un uso más eficiente de los nutrientes, del agua y de un montón de procesos que ocurren cuando uno rota los cultivos. El manejo de los perfiles sanitarios de los cultivos, o sea, la genética ha contribuido mucho en el tema de mejoramiento. Vamos a ver un poquito más adelante que la contribución genética, o sea, hoy hay información disponible que nos permite seleccionar o elegir cultivos que puedan tolerar o resistir a determinadas plagas. La ubicación en tiempo y en forma y la distribución espacial de los cultivos en el lote contribuye al manejo de plagas. O sea, sembrar en tiempo y en forma una variedad, un cultivar, ¿sí? Implica que nosotros brindamos mejores condiciones para el desarrollo de ese cultivar y por lo tanto favorecemos que ese cultivar no sea susceptible, no sea tan susceptible al ataque de las plagas que afectan a la agricultura. La profundidad de siembra, la preparación de los lotes, entre otras cosas, están incluidas dentro de lo que es manejo cultural. Medidas preventivas, decimos. Hay medidas preventivas que son fundamentales, evitar el ingreso de semillas, o sea, la cosechadora, y ahora voy a poner con el tema de malezas resistentes, la problemática de malezas se ha puesto de manifiesto, o vuelto a poner de manifiesto en lo que es dentro del concepto de manejo de plagas, y la cosechadora no puede ser que nosotros estemos manejando o tratando de controlar 100 plantas por metro cuadrado y cuando cosechamos desparramamos 1 millón de semillas. O sea, hay que empezar a pensar en cómo utilizar acciones preventivas para que no sea el principal medio de dispersión de la semilla la cosechadora. Hay algunos trabajos muy interesantes que ha hecho la gente de Balcarce, donde determina, o sea, en los diferentes componentes, en las diferentes partes de la cosechadora, la cantidad de semillas que quedan y que son reingresadas o son transportadas o son cambiadas de lugar, ¿sí? Entonces todo eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El manejo biológico, que también es una puerta que estoy abriendo para la próxima charla, tanto de lo que son enemigos naturales de las plagas, algunos que pueden ser inducidos o pueden ser naturales porque existen en el ambiente. Entonces, cuando esos enemigos naturales de las plagas están, uno tiene que tratar de favorecer su desarrollo, ¿sí? Favorecer su incremento en la población. Y cuando esos enemigos naturales no están o están en un número bajo, uno lo que puede hacer es incorporarlos a los sistemas. Una técnica bastante antigua, el tema de la técnica de macho estéril, ¿sí? Como manejador de las plagas, o sea, incluso para plagas de los humanos, ¿sí? Hoy en día el tema de macho estéril se está utilizando para manejar poblaciones de mosquitos. Lo que son los fungicidas biológicos, hoy en día hay varias formulaciones comerciales de productos que permiten, a través de fungicidas a partir de hongos fundamentalmente, o algunas bacterias, ¿sí? Se permite controlar las plagas, ¿sí? A partir de medios biológicos. Bueno, que producen competencia, por un lado producen competencia, por otro lado muchos producen micoparasitismo, este es el caso de tricoderma, que es uno de los más conocidos y comercialmente está disponible. Los PGPR, ¿sí? Las bacterias productoras, las promotoras del crecimiento vegetal, bueno, que también son organismos que favorecen e inducen la formación de defensas o facilitan, ¿sí? Que la planta pueda generar sus propias defensas ante el ataque de determinadas plagas. Algunas de ellas son rizosféricas y otras de ellas son endofíticas, ¿sí? Y todas ellas contribuyen al manejo de plagas.
en este caso insecticidas biológicos, comerciales, como fue el Bacillus thuringiensis, que no solamente vienen formulados comerciales para utilizarlos, aplicarlos, sino que además forma parte de la tecnología de organismos genéticamente modificados, que son capaces de generar la micotoxina, o sea, tienen información para generar la micotoxina y que contribuyen al manejo de las plagas que son sensibles. Y el caso de Boveria bassiana, que es un hongo que también viene comercialmente, o sea, se utiliza comercialmente para el control de varias plagas de insectos hoy en día. Casos bastante relevantes. El caso de Boveria bassiana para el control del picudo del algodón es una técnica muy difundida en las zonas algodoneras de nuestro país y bueno, incluso nosotros en la cátedra y junto con la gente de zoología estuvimos trabajando con el tema de Boveria bassiana para el control de tucura, que es un problema local. El control biológico de malezas, digo yo, el manejo de malezas desde el punto de vista biológico, los cultivos de cobertura, otro tema que va a ser abordado un poco más adelante. Los cultivos de cobertura o cultivos de servicio tienen un papel preponderante en el manejo de la resistencia y en la reducción para generar un equilibrio en la aplicación de productos químicos, ¿sí? Nosotros sabemos que, como fue mencionado anteriormente, uno de los principales rubros en los cuales se utilizan productos fitosanitarios químicos es el uso de herbicidas. Bueno, el control a través de cultivo de cobertura lo que favorece es la disminución o la reducción de esos productos, ¿sí? Y a la vez tener el suelo siempre verde y el control natural de las malezas. La tolerancia de las plantas, de los cultivares, a la competencia. Es otro tema importante. Hay algunos proyectos de investigación importantes en el cual para el manejo de malezas se está utilizando cultivares o variedades que tienen mejor habilidad competitiva. Hay proyectos de esto y con eso se logra, normalmente esos cultivares tienen una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, por lo tanto, son más eficientes que las malezas en el uso de esos recursos y, por lo tanto, brindan un servicio al sistema. Las labranzas, el manejo mecánico, que bueno, que por un lado tenemos un montón de contras que produce el sistema de labranza, pero por otro lado, desde el punto de vista del manejo de malezas, nosotros sabemos que para el control de malezas de semilla chica, el enterramiento de las semillas se ve favorecido, la degradación de los restos vegetales favorece la no propagación de determinadas enfermedades que quedan en los rastrojos, etcétera, etcétera. Más allá de todas las contraindicaciones que tiene en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. En cuanto a lo que es semillas de malezas, hoy dijimos que la cosechadora era uno de los implementos que más difundía o dispersaba semillas de maleza. Bueno, hoy en día en varios países del mundo están muy preocupados con este tema y por lo tanto se han diseñado sistemas, se han diseñado metodologías para poder reducir la dispersión de semillas de maleza, como pueden ser los molinos de alto impacto, ¿sí? Que es un aditamento, un adicional que se les coloca a las cosechadoras, o el hilerado de la granza, ¿sí? Porque ahí es donde está la mayoría de las semillas de maleza. Entonces, o las destruimos, o se pueden hilerar para después gestionarlas de manera diferencial. El manejo genético, tanto a través del mejoramiento convencional como del mejoramiento a través de cultivos transgénicos, también tiene su contribución en lo que es manejo de plaga, ¿sí? Por supuesto, generando variedades tolerantes o resistentes a determinados productos, a través de
el manejo genético seleccionado para plagas de origen animal, como a través de los fenómenos de que pueden ser antibiosis, anticeanosis o tolerancia, ¿sí? Que son todos mecanismos que evitan o limitan la presencia de plagas dentro de los cultivos o compensan los daños que las plagas hacen en los cultivos, de acuerdo a cuál estemos hablando, es seleccionado desde el punto de vista genético. Y en enfermedades, mecanismos pasivos o mecanismos activos. Mecanismos pasivos como pueden ser la generación de cubiertas vegetales más rígidas o con menos facilidad para ser penetradas por organismos patógenos, grosor de cutícula, presencia de pelos, son todos ejemplos en los cuales la genética ha contribuido en la selección de ese tipo de capacidades de las plantas. Algunos mecanismos un poco más modernos, como la inhibición de la expresión génica. Hoy en día se está trabajando bastante en el tema de silenciamiento génico. Hay algunos ejemplos muy importantes y hay en camino muchas investigaciones respecto de esto, ¿sí? Tratar de que no se expresen determinados genes que producen o pueden ser genes que contribuyen a la vida del propio insecto, como en este caso el pico del algodón, o en otros casos, en el caso de malezas resistentes, se está trabajando con el silenciamiento génico de la proteína citocromo P450, que es el principal mecanismo de degradación de muchos productos químicos para los cuales las plantas han adquirido tolerancia o resistencia. Entonces, silenciando ese sistema, uno lo que puede hacer es volver a sensibilizar a la especie o al biotipo, y eso es un trabajo muy interesante que se está realizando en los últimos tiempos. Y el manejo químico. O sea, dentro de todas las columnas que abordan el manejo integrado, una de las patas es el manejo químico. El manejo químico tiene que ser considerado dentro de este sistema como una herramienta más dentro de lo que es el manejo de plagas. Y creo que el problema no es la herramienta, sino cómo se usa la herramienta y quién usa la herramienta. O sea, qué conocimiento tiene el que usa la herramienta, ¿sí? El manejo químico, sí, por supuesto, tiene que ser supervisado y tiene que ser basado en un diagnóstico preciso y tener el profesional capacitado para eso. Y los ingenieros agrónomos ya vamos a ver que somos los que tenemos esa atribución. Y empezar a ver otras cosas del manejo químico, empezar a hablar y entender cómo nos ve la sociedad a los que usamos manejo químico, a los productores que usamos manejo químico, y empezar a pensar en cuáles son los coeficientes que miden el impacto ambiental de ese producto químico, ¿sí? en ese agroecosistema. Como por ejemplo el coeficiente de impacto, el EIQ, que todo el mundo conoce, el índice de Gus, que es el que determina la lixiviación la lixiviación de los productos, y otros más que existen para evaluar el impacto que tiene el manejo químico en los agroecosistemas que estamos trabajando. En cuanto al manejo químico, no hay que dejar de destacar que la industria química ha tenido una contribución importante en el manejo de plagas. Hoy en día se considera que de cada 40.000 productos que ingresan o que empiezan la etapa o son promisorios para salir al mercado, hay uno solo que llega, ¿sí? Y que dentro de ese descarte, la etapa toxicológica y ecotoxicológica descarta más del 80 o 90% de los productos que están en desarrollo. Que todo ese proceso se extiende por un periodo de 10 años y que además tiene un costo aproximado o calculado de 250 millones de dólares. O sea, todo eso también es la industria química. Desde
¿dónde vamos? ¿A dónde venimos? ¿Sí? O sea, ¿cómo fue el progreso, la evolución? Y bueno, empezamos con el verde de París, que tenía un índice de toxicidad de 20.000, significa que la dosis que se aplicaba era 20.000 veces más tóxica, o sea, era 20.000 veces la dosis letal media, ¿sí? La dosis que se aplicaba a campo era 20.000 veces más grande que la dosis letal media, ¿sí? A productos de última generación, como puede ser el Rynaxypyr, ¿sí? Un inhibidor de la rionidina, que la dosis de campo es el 0,1% de la DL50. Entonces, hoy los laboratorios están preocupados como nosotros en generar, cuando salen una molécula al mercado, que esa molécula sea lo menos, tenga el menor impacto ambiental y sea lo menos tóxica posible, ¿no? Y hoy el 80-90% de las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo en productos fitosanitarios tiene una sección de productos biológicos. O sea, están mirando cómo van a ir reemplazando moléculas que a la larga o a la corta van a terminar saliendo del mercado, ¿sí? O sea, van a terminar siendo descartadas o van a terminar siendo reemplazadas por otros productos que puedan brindar la misma eficiencia de control y que tengan menor impacto en el ambiente. La tecnología. Una de las cosas más importantes y que más quiero decir es el tema de la tecnología de aplicación. En el tema de productos fitosanitarios tenemos que avanzar en el tema de tecnología de aplicación. Hoy tenemos la aplicación con drones, tenemos la aplicación con vehículos autónomos, tenemos las aplicaciones selectivas, ¿sí? Que van leyendo la plaga o leyendo una maleza y abriendo y cerrando los picos a medida. Pero tenemos que tener en cuenta que la aplicación de productos fitosanitarios es la operación más eficiente que hace el productor agropecuario. Se calcula que un 30-40% solamente de lo que se aplica llega al objetivo. Es decir, que el 60% va fuera del blanco. Hay que mejorar el sistema de aplicación de productos fitosanitarios. Hay un montón de sistemas. Algunos son más costosos, otros son más económicos, pero hay que mejorar el sistema de aspersión de los productos fitosanitarios, porque este es un punto en el cual se puede trabajar para reducir el impacto ambiental. Hay líneas de trabajo interesantes, el uso de bioherbicidas, biofungicidas o bioinsecticidas, que son sustancias químicas que producen otros seres vivos, producidas por hongos, bacterias, etcétera, que generalmente son metabolitos secundarios y que contribuyen o que pueden contribuir al manejo de plagas. Ya en el mercado, en algunos países, sobre todo, hay muchas sustancias que están comercialmente disponibles con este sistema. Ojo, eso no significa que estas sustancias tengan menos impacto ambiental. O sea, tienen que tener los mismos controles y la misma rigurosidad que las sustancias químicas, ¿no? Porque estas sustancias, por ser naturales, no son mejores, solamente son producidas por un organismo vivo. Mercado importante hoy en día también es el de los inductores de las defensas naturales de las plantas, ¿sí? Lo que se llama elicitores, que normalmente también son sustancias que lo que hacen es favorecer que la planta sintetice sistemas de defensa propios, modifique su fisiología, modifique su morfología y mejora el comportamiento ante enfermedades y plagas en general. Métodos un poco más, ya viniéndonos un poco más acá, el uso de polímeros es un método que hoy en día también se está trabajando bastante. Estos polímeros normalmente son derivados siliconados, normalmente lo que hacen es producir la inmovilidad
de las plagas y por lo tanto esas plagas no se pueden alimentar, no se pueden mover, no se pueden alimentar y en definitiva termina muriendo. El manejo de plagas a través de luz ultravioleta, que no es una técnica nueva, pero que aplicada en el campo sí es una técnica nueva, es una técnica que normalmente se usa en laboratorio, pero que hoy en día ya se está utilizando, se está empezando a utilizar en cultivos intensivos, pero que el día de mañana probablemente llegue a los cultivos extensivos. El manejo legal. En cuanto al manejo legal, entendemos por esto al respeto de las normas, ¿no? Porque el respeto a las normas es importante y ahora voy a poner un ejemplo porque es un ejemplo en el que particularmente yo trabajo. Más allá de las barreras fitosanitarias, más allá del uso de semillas fiscalizadas y libres de plagas, etcétera, ¿sí? Hay cosas o hay determinadas plagas en las cuales nosotros debemos hacer mea culpa. Nosotros trabajamos en la cátedra en el tema de nabo silvestre y bueno, y el nabo silvestre tiene un transgén que proviene de la colza. O sea, el nabo silvestre cuando se determinó el nabo silvestre, se determinó que el transgén proviene de la colza, una colza que fue genéticamente modificada y que nunca fue aprobada en la República Argentina. O sea que por lo tanto es por contaminación de semillas de otras plantas, ¿sí? O porque se han traído bolsas para hacer alguna prueba, ¿sí? Y eso se ha escapado al ambiente. O sea, el flujo génico es importante tenerlo en cuenta. Para establecer un programa de manejo integrado, primero se construye paso a paso. Hay que entender que el manejo integrado de plaga no es un sistema de manejo, sino es un conjunto de medidas que hay que utilizar. O sea, cada una de estas medidas aisladas hay que integrarlas a las otras, que es indispensable involucrar a todos los sectores de la cadena, desde el productor hasta las acciones políticas, como dijo Eduardo hoy. O sea, todo tiene que estar involucrado para poder lograr implementar programas. No son programas de corto plazo, no son programas de manejo integrado que si uno pierde continuidad es como dar 3 pasos para atrás. O sea, son programas que tienen que ser a largo plazo, ¿sí? Para lo cual caemos en problemas como la tenencia de la tierra, los campos arrendados, etcétera, etcétera, que todos ustedes conocen mucho mejor que yo. Hay que tener un muy buen servicio de extensión para implementar un programa que tiene que mostrar las cosas que se van a hacer y los resultados que se van a obtener. Y tener en cuenta el aspecto económico. O sea, alguien tiene que financiar porque va a haber inversiones que hay que hacerlas a mediano y a largo plazo. Entonces, todo eso involucra el armado de un programa de manejo integrado de plagas. O sea, es una construcción colectiva, no es una construcción individual. Bueno, para seguir un poco con la idea, no voy a profundizar en referencia a todo lo que ha explicado Víctor recién, porque ha sido más que minucioso. Pero partimos de un concepto de manejo integrado de plagas, que no sé dónde quedó de un concepto de manejo integrado de plagas que nos hace pensar, en cierta medida, bueno, qué importante es el rol profesional y también estas estrategias que acabamos de ver en profundidad. Sabemos que son herramientas que se pueden usar para establecer un adecuado manejo integrado en los cultivos. Estas herramientas se pueden agrupar en diversas estrategias y estas estrategias varían en el grado de impacto en el agroecosistema. Es importante destacar que en el marco del manejo integrado de plagas, el uso de productos fitosanitarios es un recurso más y puede ser utilizado en los casos que sea considerado necesario sobre la base de un análisis profesional basado en un diagnóstico preciso. Cuando hablamos de manejo integrado de plagas y enfermedades, está demostrado que a lo largo de los años la efectividad tiene efectividad en el manejo de los problemas fitosanitarios.
el manejo integrado de plagas debe estar asociado a los avances científicos y tecnológicos y orientado al logro de productividad en un marco de sostenibilidad económica, social y ambiental, que eso es lo que hemos hablado hoy en todo el día. Entonces, sobre las bases de este manejo integrado de plagas, sobre este detalle que hemos visto recién de cada una de estas columnas de este Partenón, que se tiene bases sólidas y fundamentos en la biología de los cultivos, en la biología de las plagas, que tiene aspectos legales, culturales, mecánicos, genéticos, biológicos y también el aspecto químico, nos hacemos una pregunta. ¿A qué profesional o profesionales les corresponde esta tarea? ¿Por qué? ¿Existen leyes o reglamentaciones que respaldan la asignación de estos temas? Esta pregunta justo en estos últimos días me la han hecho varias personas, entonces dije, bueno, voy a cambiar esta parte y terminar esta charla con esto. ¿Qué profesional es el que está planteando esto? Y en nuestro país, en las carreras de ingeniería agronómica, ¿sí?, de la República Argentina, la pregunta es, ¿qué reglamentaciones están vigentes hoy que respaldan el rol profesional o no respalda? Vamos a ver si respaldan y a quién para hacer este tipo de acciones que tienen que ver con el manejo integrado de plagas y otras acciones más. ¿Y qué tan sólida es ese respaldo? En el marco de una ley que es del año 1995, es la Ley de Educación Superior, en el artículo 43, ¿sí?, cuando se trata de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, ¿sí?, se refiere a aquellas profesiones cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. En ese contexto, la Ley de Educación Superior norma, ¿sí?, posteriormente, en el año 2003, distintas profesiones y han seguido normando hasta el último tiempo, otras que son incluidas dentro de aquellas que generan actividades de riesgo para las personas, la salud, etcétera, etcétera. Desde el año 2003, como ven ahí, en la reglamentación de la Ley de Educación Superior, se incluye al ingeniero agrónomo y, entre otros temas, ¿sí?, al título de ingeniero agrónomo, por sus dos aspectos fundamentales: el rol en la conservación de los recursos naturales y la calidad de los alimentos. Entonces, hasta ahí vamos, bueno, los ingenieros agrónomos, por una ley nacional, tenemos que ver en la conservación de recursos naturales y calidad de alimentos. En las acreditaciones sobre la base de esa ley, que se hicieron desde el año 2004 en adelante, se trabajó con distintos alcances de la profesión de ingeniero agrónomo, que en ese momento eran 44 alcances reservados al título, en los cuales, en el año 2018, se publican las actividades profesionales reservadas al título de ingeniero agrónomo, pero reservadas exclusivamente para el título. Es decir, antes los 44 alcances o actividades reservadas eran en general y podían ser compartidas con otra profesión. A partir del 2018, y sobre la base de esta resolución del Ministerio de Educación de la Nación, se están modificando los planes de estudios en función de una nueva reglamentación nacional del Ministerio de Educación de la Nación que ha usado esto como base. Este artículo, entonces, de 2018, las voy a leer, son 4, pero son actividades de riesgo y son exclusivas de los ingenieros agrónomos, ¿sí? Esto marca la diferencia, lo cual no quiere decir que después las unidades académicas, sobre la base de su perfil profesional, no puedan sumar otras actividades. Planificar, dirigir y supervisar en sistemas agropecuarios. Bueno, todo lo de manejo integrado tiene que ver con esto. ¿Qué cosa? Los insumos, procesos de producción y productos, la introducción, multiplicación y mejoramiento de especies, el uso, manejo, prevención y control de los recursos bióticos y abióticos, las condiciones de almacenamiento y transporte de insumos y productos, la dispensa, manejo y aplicación de productos agroquímicos, domisanitarios, biológicos y biotecnológicos. Certificar el funcionamiento y o condición de uso, estado o calidad de lo mencionado anteriormente, dirigir lo referido a la seguridad de higiene y control de impacto ambiental en lo concerniente a su intervención profesional, certificar estudios agroeconómicos en lo referido a su actividad profesional. Actividades exclusivas de los ingenieros agrónomos. En esto, el año pasado, o sea, luego de un trabajo muy intenso que se hizo en pandemia, el CIN elevó el CIN es el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas, eleva al Consejo de Rectores de las Universidades Privadas y esa elevación se eleva al Consejo de Universidades. Pasos previos para ir al Ministerio de Educación. Se toma ese documento y en plena pandemia, en mayo, hace menos de un año, sale la resolución ministerial
1537, en la cual se modifica la existente, la 334 de 03, en estas acciones que tienen que ver con la carga horaria, contenidos curriculares, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de esta resolución ministerial, cada carrera de ingeniería agronómica va a definir sus propios alcances, ¿sí? Hasta este momento los alcances eran compartidos en el marco de lo que era la resolución ministerial 334 del 03. Cada carrera, hay muchas que ya lo han hecho, otras que lo están haciendo en este momento, porque la ley, fíjense que lleva menos de un año, ¿sí? Es decir, vamos a ingresar en una acreditación todas las facultades de agronomía del país en el contexto de esta nueva resolución ministerial. Estos alcances que cada unidad académica va a pautar deben incluir como subconjunto a las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título, que son las que les mostré hoy, ¿sí? Y también el Ministerio de Educación de la Nación, basado en los documentos que provienen de AUDEAS, después de todos los consejos de rectores, establece contenidos curriculares básicos, antes se llamaban mínimos, que respaldan las actividades reservadas. Estos contenidos curriculares toman la formación básica, la aplicada y la profesional. Cuando miramos estos contenidos, vamos a mirar los 5 primeros, que tiene que ver con el manejo integrado de plagas. Fíjense, sí o sí tienen que estar integrados el manejo sustentable de sistemas agropecuarios, la gestión y administración de sistemas agropecuarios, el manejo de recursos bióticos y abióticos, el manejo sustentable, prevención y control de plagas animales, enfermedades y malezas, dispensa y aplicación de productos agroquímicos, domisanitarios, etc. Entre otros contenidos mínimos o básicos que están contemplados. Fíjense la importancia y el respaldo de las carreras de ingeniería agronómica para hacer estos trabajos en los profesionales ingenieros agrónomos. Cuando vamos a la formación aplicada, ecología de agroecosistemas, sustentabilidad, indicadores y evaluación, enfermedades de cultivos de importancia agropecuaria, epidemiología, mecanismos de defensa, plagas animales, malezas, dinámica poblacional, principios culturales, genéticos, químicos, físicos y biológicos para el control de plagas, animales, enfermedades y malezas, productos fitosanitarios y domisanitarios, toxicología y residuos. Todos los conceptos que hemos hablado de manejo integrado de plagas respaldados en los contenidos mínimos y aún más respaldados en las actividades profesionales reservadas exclusivamente al título de ingeniero agrónomo. Acá son la formación básica, matemática, física, química, biología, que todos conocemos, pero es importante. Y ahora en ese contexto la respuesta es, ¿qué profesional o profesionales? El profesional que trabaja en el manejo integrado de plagas es el ingeniero agrónomo. ¿Qué leyes están vigentes? Bueno, la ley de educación superior y además las resoluciones ministeriales que no son de hace muchos años, son de menos de un año que respaldan ese listado de actividades. Es decir, que hay que tener la certeza que el ingeniero agrónomo es la persona que trabaja en esas áreas. Y obviamente el trabajo en territorio es a través de los colegios profesionales con la matrícula o las matrículas correspondientes de acuerdo a la región de trabajo. Pero es muy importante conocer esto para saber claramente hasta dónde, o sea, cuáles son las actividades de nuestra profesión. Las exclusivas del título, y sobre la base de esto tenemos desafíos profesionales. Muchos desafíos profesionales, pero hoy estamos hablando de manejo integrado. Este gráfico es de Casafe, ya es viejo, pero a mí me gusta. Me gusta, hoy también se dijo, pero habla de la cantidad de hectáreas productivas en millones. Es algo que no hay que tocar. Las hectáreas productivas, esto estaba planteado hasta 2020, es un gráfico que sacó en Casafe hace más de 10 años. Hectáreas productivas, llegamos a un lugar donde no conviene, o sea, no corresponde seguir avanzando en esto, pero tenemos una realidad de un mundo con un crecimiento exponencial en cuanto a la población. Si bien la tasa de crecimiento ha disminuido en los países desarrollados, continúa creciendo, y la realidad de las hectáreas productivas por persona con una curva totalmente decreciente. Si uno actualiza esos valores, vamos a ver que está previsto que vamos a hacer 9.700 millones para el año 2050 y 11.200 millones para el año 2100. Ahora después vamos a charlar un poquitito, si es que el tiempo me deja, de qué desafío tenemos como eso, como profesionales y como ciudadanos también.
Es decir, que con ese mundo que está creciendo, que demanda alimentos, con ese mundo que no podemos incorporar, hay que trabajar en esas brechas productivas que hablaba hoy al principio el doctor Andrade. En esa brecha productiva hay mucho para trabajar. ¿Y quién puede trabajar en eso? Los ingenieros agrónomos, con todas las estrategias que podemos tener para producir en un marco de sustentabilidad o sostenibilidad, que sería más adecuado. ¿Qué herramientas tenemos para disminuir las pérdidas debidas a daños ocasionados por plagas, enfermedades y malezas? Bueno, la FAO lo ha hecho a nivel internacional, hablar de buenas prácticas agrícolas. Las BPA consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales, básicos para la producción en forma benévola de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, y a la vez que procura la viabilidad económica y la estabilidad social. En Argentina se ha hecho una red de buenas prácticas que está relacionada con producciones intensivas y extensivas, de manera tal que todas estas estrategias que hemos estado hablando hoy y también focalizando ya las de manejo integrado están contempladas en estas BPA, que tienen que ver con, es una manera especial de producir y procesar productos agrícolas y de modo que los procesos de siembra, cosecha y poscosecha de los cultivos cumplan con requerimientos necesarios para una producción sana, segura y amigable con el ambiente. Esto se está trabajando, cada vez se tendría que intensificar más, y fíjense que dentro de la información de los capítulos que se han generado en nuestro país referidos a buenas prácticas, hay un capítulo especial dedicado a manejo integrado de plagas, manejo de aplicación de fitosanitarios, etcétera, etcétera. Pero está contemplado, es decir que tenemos herramientas que están también analizadas y si en marco de las buenas prácticas se ha juntado toda la información que está disponible libremente en la red de buenas prácticas. Ahora bien, otros desafíos. Y acá hablamos, vamos a ir rápido porque me están avisando que estoy con el tiempo. Según informaciones de la FAO, mucha información hay, pero algunas cosas, en la última década más del 70% de las nuevas enfermedades en humanos tienen origen animal, vaya si lo sabemos en estos últimos 2 años. Más de 200 enfermedades se transmiten a través de la comida, matando a 420.000 personas cada año. Las pestes y enfermedades vegetales suponen un 30% de las pérdidas de las cosechas en todo el mundo. Ese dato que también se dijo hoy en la primera conferencia es muy importante y trabajando sobre ese 30% de todas las pérdidas que se ponen entre la siembra y la cosecha, podemos realmente achicar esa brecha y ser mucho más eficientes en el uso de la tierra y el agua. Pero acá hay otra cosa que les quiero subrayar. Además de las pérdidas de producción potencial por enfermedades, plagas y malezas, además de ese 30%, aproximadamente 1/3 de todos los alimentos que se producen a nivel mundial se pierden o se desperdician. Todos tenemos un papel que desempeñar ante la reducción por pérdida y desperdicio de alimentos, no solo por la comida, sino por los recursos que hacen falta para producirlos. Ese es un compromiso muy profundo que tenemos que tomar. Nos centramos mucho en optimizar el tema, recién hablábamos de las pérdidas en la cosecha también, bueno, pero también post cosecha, podemos trabajar en algo en lo que es post cosecha, pero después también tener un compromiso con todo lo que tiene que ver con el desperdicio de alimentos. Los alimentos se pierden o se desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola hasta el consumo final en los hogares. 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia a nivel mundial, lo que equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas de alimentos por año. ¿Sí? Los alimentos que nunca se consumen también representan un desperdicio de recursos, como la tierra, el agua, la energía, el suelo, las semillas y otros insumos que se utilizan para la producción. En el año 2015 la ONU genera los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos conocemos, ¿verdad? Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien actualmente se está progresando en muchos lugares, pero en general las medidas encaminadas a lograrlos todavía no avanzan a la velocidad ni a la escala necesarias o deseada cuando se plantearon en el año 2015. Dentro de estos objetivos, que son muy ambiciosos, vamos a tomar uno de ellos, que es la producción y consumo responsable. Sobre la base de producción y consumo responsable, si lo ampliamos, tenemos mucho para hacer. Si la población mundial alcanza los 9.600 millones de personas en 2050, como veíamos en ese gráfico, para mantener el actual estilo de vida será necesario el equivalente a casi 3 planetas.
Hoy hablaban también de, bueno, si decidimos ser 100% vegetarianos, si se sigue trabajando con distintos consumos, con alternancias, pero acá hay mucho para hacer. ¿Por qué? Porque hay un 30% que se está perdiendo entre la siembra y la cosecha, y un 30% más, un tercio de la producción mundial, la que efectivamente se produce, que se pierde por desperdicios. Entonces, ahí hay un desafío profesional, y la pregunta es, ¿de qué profesionales para achicar esa brecha? Los ingenieros agrónomos que tenemos el respaldo de toda la legislación como para poder trabajar en esos temas, y tenemos el conocimiento y las herramientas necesarias en nuestra formación profesional. También acá hay un desafío que excede a nuestra responsabilidad como profesionales ingenieros agrónomos, que, insisto, la carrera da todos los conocimientos necesarios y el trabajo en territorio se da a través de lo que es la matrícula profesional. Hay algo que nos excede, que es el compromiso como ciudadanos, que es el consumo responsable, más allá de la producción responsable en un marco de sustentabilidad ambiental, económica y social, la responsabilidad como ciudadanos para poder hacer un consumo responsable y una optimización y disminuir las pérdidas, pero si no conocemos, si no hacemos nuestro este problema, difícilmente lo vayamos a poder solucionar. ¿Y en qué contexto vamos a hacer o se pueden hacer estas acciones? Se hacen en el contexto de nuestra Constitución Nacional. En el artículo 41, cuando dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las de las generaciones futuras. Ese es el desafío que nos enfrenta en este aspecto, pero la verdad que creo que tiene un gran compromiso, estoy convencida, un gran compromiso desde nuestra profesión y también desde nuestro rol como ciudadanos de este planeta. Nada más. Muchísimas gracias a Víctor, Liliana. Tenemos tiempo para una pregunta y el resto lo dejamos para el corte, ¿sí? A los que tengan dudas o quieran charlar con los chicos. Bueno, todos vamos a charlar con Liliana y con Víctor durante el almuerzo. Chicos, hoy no comen. Bueno, ahora sí, invitamos a pasar al estrado a Dora Carmona y a Gabriela Martinoia, quienes nos van a brindar la charla Control Biológico Natural de Invertebrados Plaga, conservando nuestros aliados en agroecosistemas. La ingeniera agrónoma Dora Carmona realizó sus estudios de grado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y estudios de posgrado en el Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Michigan. Es profesora asociada de la asignatura Zoología Agrícola en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. Es coordinadora y docente del curso Manejo de herbívoros perjudiciales, enfermedades y manejas de cultivo, del programa de posgrado del área de Ciencias de las Plantas y Recursos Naturales. En lo que se refiere a investigación, Dora se desarrolla como directora del Núcleo Zoología Agrícola y Diversidad Vegetal de la Universidad de Mar del Plata. Previo a su jubilación en el mes de febrero de este año, recientemente jubilada, bien ahí, sana envidia. Por eso traje refuerzo, porque ya estoy jubilada. Ejercía funciones como investigadora en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce del INTA, trabajando siempre en manejo integrado de plagas y control biológico por conservación de enemigos naturales en agroecosistemas. También es formadora de recursos humanos, como directora de tesis de grado, de posgrado, becas de la Universidad de Mar del Plata, de la CID, del CONICET y del FONCIT. Cuenta con publicaciones científicas y capítulos de libros nacionales e internacionales sobre el tema MIP en Argentina. En gestión se desempeñó como responsable del Laboratorio de Investigación y Servicios en Zoología Agrícola. También fue jefa del Grupo de Sanidad Vegetal y coordinadora del área de investigación en agronomía de la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce del INTA. En tanto a nuestra Gabriela, realizó sus estudios de